Hola queridos y queridas hermanas, mi nombre es Scarlett Mardones y hoy les vengo a hablar acerca de San Pablo, más llamado como Saulo de Tarso. Bueno, San Pablo nació entre el año 5 y 10 después de Cristo y murió en el año 60 a 65 después de Cristo. Él se llamaba el apóstol de la evangelización, ya que era un estudioso de la ley judía y fue uno de los últimos apóstoles, el número 13. Existe dentro de la historia de la Biblia la conversión de San Pablo, donde pasa a ser de Saulo de Tarso a San Pablo. Se dice que él cayó al suelo totalmente enceguecido y cuando abre los ojos ve una luz en la que estaba Dios diciéndole que si él creía en él, le devolvería la visión. Y así fue como San Pablo se convierte y comienza la peregrinación del pueblo. Él no conoció a Jesús antes, ¿ya? Él posiblemente se dice que lo conoció a los pies de la cruz, ¿ya? Y bueno, él al principio era muy despreciado, porque él no creía en la iglesia ni en los cristianos. Por eso hace de esto una historia tan interesante. Lo primero que hace San Pablo cuando tiene o experimenta su conversión es que reconoce su pequeñez. Él se reconoce los errores y se reconoce humano. Luego de esto, él comienza el proceso de la evangelización y realizó 13 cartas, ¿ya? Y estas cartas hicieron que el cristianismo fuera la religión más importante del mundo. Él viajó contra adversidad, contra lo que sucediera, viajó para llevar en tiempos de crisis la palabra de Dios, ¿ya? Para mantenerse en contacto con la gente. Él fue evangelizando. Él enfocó su misión y decía que su objetivo era vivir por Cristo. Vivió en tiempos de dificultad, ya como lo estamos viviendo hoy en día. Pero aún así, él no perdió su fe. Y siempre decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tuvo un llamado vocacional, ya muy parecido al que tenemos de repente los catequistas, que nuestra misión es evangelizar personas, mostrarles la realidad de la iglesia y mostrarles caminos que posiblemente ellos no conocían antes, ya. Transmitir la fe en tiempos de crisis, súper importante. Compartir los talentos en tiempos de crisis. Pablo es un modelo de conversión, ya que él antes era un humano, era ser humano y no creía en Dios. Pero él de cierta forma se dio cuenta que eso era lo que le faltaba en su vida. Por lo tanto, se puso a evangelizar. Como les contaba anteriormente, él realizó 13 cartas paulinas, ¿ya? O epístolas también, que se dice que son escritas por él de puño y letra, ¿ya? 9 cartas son para la iglesia de los lugares donde él mismo llevó el evangelio de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, la carta a los romanos, la carta 1 y 2 de Corintios, la carta de Gálatas, la carta Efesios, la carta Filipenses, la carta Colonenses y la 1 y 2 de Tesalonicenses. Las otras 4 cartas son personales, como es la 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Por medio de estas cartas, el último de los apóstoles daba instrucciones a los primeros cristianos
sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Hoy estas cartas son para todos nosotros. Solo nos queda examinar y obedecer todas las palabras que Dios le dio a Pablo. La interpretación de las cartas paulinas en América Latina se han caracterizado porque tienen un tenor pastoral, ¿ya? Como les dije anteriormente, las cartas paulinas tienen un gran sentido para la vocación pastoral, ya que es evangelizar a personas que posiblemente no se daban cuenta que tenían estos dones. Además, el objetivo de las cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y respondiendo a sus distintas inquietudes. ¿Qué más les puedo contar de San Pablo? San Pablo también nos dice que nosotros no podemos poner en duda el amor de Dios, porque nosotros nos acordamos siempre de Dios en el sufrimiento, ¿ya? Cuando nosotros experimentamos sufrimiento, nos acercamos mucho más a Dios. ¿Por qué nos pasa esto? Porque Dios experimentó el mayor sufrimiento de la vida, que es perder un hijo. ¿Cómo podemos mantener nosotros la renovación espiritual en medio de las dificultades? Un poco como lo que pasó con Pedro, que él caminaba sobre las aguas siempre y cuando estuviera viendo a Dios, y cuando no veía a Dios se hundía. Entonces nosotros, cuando dejamos de ver a Dios en nuestros obstáculos, muchas veces se nos generan insoportables o insuperables. La importancia de Dios en nuestra vida, en nuestra manera de ver nuestros problemas, es muy relevante. Yo los invito, hermanos, a pensar en Pablo, en San Pablo, a pensar en que él hizo evangelización en momentos difíciles, a pensar en que sí se puede, a pensar en que cada uno tiene algo que aportar, cada uno es único e irrepetible, y eso nos hace tremendamente valiosos. Los invito a que en estos tiempos de crisis nos podamos comunicar más como familia. Los invito a que podamos relacionarnos de manera respetuosa, que podamos expresar nuestros sentimientos sin herir al otro. Y los invito a que tratemos de ver lo positivo como padres de nuestros hijos y como hijos tratar de ver lo positivo de nuestros padres. Yo creo que muchas veces el amor nos confunde y a veces nos vuelve un poco egoístas, pero si la base siempre es el amor, siempre tiene que haber un camino en el que van a llegar y que Dios va a iluminar y que van a poder estar tranquilos y convivir. Por eso les pido mucho el entendimiento y la comunicación. No se abandonen, no se dejen solos. No se imaginan lo importante en una familia, lo que es cada miembro. Valoren eso, valórense. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por escucharme. Y eso, paz y bien para todos.